Imagina empezar un colegio con tan solo 8 niños, en un espacio precario y con más dudas que certezas, pero con un sueño enorme. Hoy, esa aula pequeña se ha convertido en una institución con más de 300 estudiantes. ¿Cómo lo logró? Damián Morales nos cuenta su historia. Damián Morales, bienvenidos a Así Comentan Podcast. Muchas gracias. Agradezco mucho tu invitación a Así Comentan. Ok, qué bien. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿qué le parece? Claro que sí. Ok, entonces, cuéntenos, Damián, ¿a qué usted se dedicaba? ¿Qué era de su vida justo antes de usted iniciar un colegio con tan solo 8 niños? Cuéntenos. Realmente yo entré a trabajar en empresas que no tenían que ver nada con educación, Ok, porque realmente mi formación fue en el área de sistemas de computadora. Yo fui uno de los primeros que comenzó a trabajar o a estudiar computadora. Es decir, cuando había un grupo que hice estudiando mecanografía, ya yo me había ido a Santo Domingo, porque aquí en el este no había. si se puede saber, ¿de qué año estamos hablando? De los 90, De los de 90. los 90. Ok, Realmente yo me fui a estudiar a un centro que en Santo Domingo hoy es una universidad, y ahí comencé a hacer un curso de lenguaje de programación y de sistema operativo. ok, Y cómo manejar la computadora, porque era un aparato totalmente extraño, ok. que daba brega tú ver uno, lo Claro. podía ver por revista y eso, ¿no? Claro que sí, claro que Entonces sí. yo me fui a Santo Domingo y recuerdo que trabajaba en el colegio episcopal, y lo que me pagaban ahí, yo lo pagaba de curso en Santo Domingo completo. Ok, Me arañaba por ahí para poder completar porque era un curso muy caro. ok, Entonces, realmente ahí yo me dediqué al estudio de la computadora y trabajaba en empresa. Ya más bien busqué trabajo en Zona Franca, recuerdo que fui, me llamaron de una fábrica, entré, como no sabía coser, pues me dieron para afuera. ok. Y recuerdo que venía saliendo de Zona Franca a Villaverde, cuando un señor me vio y me dijo, mira, ¿tú sabes algo de computadora? Recuerdo. Yo le dije, sí, yo he estado estudiando computadora, y me recomendó. Ok, Entonces, para trabajar en aduana, en un inventario que iban a hacer a toda la Zona Franca. ok. Bueno, comencé a trabajar en aduana. Trabajando en aduana, entonces, no sé cómo se dio cuenta el Departamento Nacional de Investigaciones, DNI, Ok, que yo manejaba la computadora, y fueron y me buscaron allá en aduana. ok. Pero vamos a un paréntesis ahí porque me causa curiosidad. En el momento que usted decidió hacer esos cursos de computadora, Ajá. que como usted dice, de alguna manera hizo un sacrificio grande, Sí, de lo poco que pudo arañar y pudo conseguir, lo invertía para hacer ese curso. sí. ¿Eso era bajo qué razón? ¿Por qué razón? O sea, ¿usted tenía ya pendiente de que iba a conseguir un trabajo X cuando saliera de terminar esos cursos? ¿O usted simplemente quería estar a la vanguardia de alguna manera? No sé, en el barrio siempre me decían loco. ¿Cómo Loco, así? sí, es un loco porque yo siempre vivía estudiando. Ok, Y había la teoría de que el que estudiaba mucho se volvía loco. ok. Y me decían, es un loco, es un loco. Y yo todo lo que me caía en la mano era leyendo, leyendo, leyendo. Incluso en ese entonces yo hice muchos cursos por correspondencia. Ok. Estudié dibujo, estudié inglés y mucho, todo lo que aparecía. Yo lo llenaba y lo Le mandaba. apasionaba Me estudiar. apasionaba siempre estudiar, Qué bien. pero también de la familia que yo vengo de una familia también bien pobre, mami con 11 muchachos, Uy, y yo siempre decía, yo aquí en este lodo no me quiero quedar, yo tengo que salir. Entonces también vengo de un lugar del centro de la ciudad donde había de todo, yo tenía que escoger entre lo bueno y lo malo. así es. Entonces me abrieron una puerta en el Episcopal, comencé a estudiar ahí, en el Episcopal, con una beca, y El realmente Episcopal era un colegio. era Ok, colegio, pasó sí. de escuela pública No, 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 siempre ha sido colegio. no, Que pero está, me refiero, usted estudiaba antes, sí, en escuela ok, pública, y después entonces exactamente, pasó sí, al sí, Episcopal, que es un sí, sí. colegio. Incluso me inscriben en la escuela ya grande, de unos 9 años, Ok. con un nombre que no era el mío, Y mi con madre, una edad que no era la mía, ay, y ni en el curso que tampoco me tocaba. ay, ¿cómo? Mi madre. Así mismo fue. Y tú Entonces, sobrevivía a todo eso. sobreviví a todo eso, a realizar cambio de nombre realmente, y las maestras se encargaron de ubicarme en el grado realmente que me correspondía. Qué bueno. Ahí es cuando una maestra ve mi potencial y me pasa de curso, y luego me hace relaciones para yo
optar en el colegio episcopal con una beca por las altas calificaciones que yo tenía. Excelente. Y entré en sexto de primaria, recuerdo yo, en el Excelente. episcopal. ¿Con qué edad? Ya, yo entré con 9, pero me fueron como moviendo. Promoviendo. Yo entré como con 11 años ya, Ok. sí, al episcopal. A sexto. Muy bien. En excelente. sexto hice séptimo, pero realmente ya luego en séptimo me fui otra vez a escuela pública porque yo lo que quería trabajar y entonces estudiar en el colegio no me podía permitir trabajar. Entiendo Entonces yo perfectamente. dije, tengo que irme obligatoriamente y me fui a estudiar de noche para poder trabajar Ok. de día. Y entonces ahí trabajaba para las empresas, Sí, mientras aprovechó también y hacía el curso y de hacía computadora. el curso de computadora que fue el boom, fue lo que realmente me permitió a mí cambiar el estilo de vida. Porque le permitió conseguir entonces mejores trabajos. Mejores trabajos, ahí ya cuando yo entro a trabajar al aeropuerto, Ok. realmente como encargado del área de tecnología del DNI. Ahí fue que le contactaron la Sí, DNI. exactamente. Ahí tuve unos 6, 7 años trabajando Ok. con ese departamento y ahí ya recuerdo yo que estaba como medio cansado ya por el tipo de las cosas que se mueven en un aeropuerto. Ok. Entonces me enteré por un tipo de periódico de una oferta de trabajo que tenía otra empresa que se dedica a la fabricación de joyería Ok. y mandé mi Eso era en Zona Franca, no, en Puerto Plata, en Puerto Plata. pero estaba desde Boca Chica hasta Punta Cana, todos los hoteles ellos tienen tiendas. Ok. Entonces mandé mi currículum, nunca llegó, entonces fui a Santo Domingo, recuerdo, al metro y puse el currículum y llegó y ellos me llamaron por una primera entrevista, Ok. donde habían 109 candidatos y a mí me escogieron. Wow. ¿Y Entonces, para qué posición era? para ser gerente de la zona este y sureste de Joyería Harrison. Me imagino que el conocimiento de informática le ayudó bastante. Claro, claro. Pero señores, mira cómo son las cosas de la vida. Sí. Eso me hizo incluso que yo pudiera ayudar a muchos jóvenes de aquí de La Romana, porque por la posición que yo tenía, entonces al ser de Romana, Claro. yo entré muchos vendedores, Claro. gerente de tienda incluso, ¿no? Claro. Y eso permitió también abrir esa brecha. Es decir, yo he entendido siempre que de donde tú estás, trata de ayudar a todo el que tú puedes. Y a los que son de casa, sobre todo. Sobre todo. En el Entonces, caso de lo de la Romana, usted se sentía identificado porque eran concordano de exactamente, usted. eran de aquí de La Romana y ahí tuve casi 8 años Joyería Harrison. Ok, excelente. Trabajando y realmente como tenía que viajar diario, aunque ellos me cedieron un apartamento para yo vivir en Higüey, Ok. yo por el cansancio me quedaba a veces, venía y ya luego ahí realmente es que decido renunciar a Joyería Harrison Y renunciar y a un buen salario Es verdad. Y renunció para quedarse en su casa. para venir para La Romana. Ok. Pero ya tenía una propuesta, Ok. pero con menos dinero, pero iba a estar en casa, como dicen. Claro, y eso no tiene Exactamente, precio, como sí. dicen. Entonces la propuesta ya era educativa, era para trabajar en el mismo colegio episcopal como maestro. En serio. De donde usted fue estudiante, que salió para la escuela pública. Limpiaba la iglesia. Yo llegué a limpiar y mensajero de la iglesia. Vengo ya como maestro en el colegio. Excelente. Maestro. Y luego entonces el centro de cómputo fue el director y fundador del centro de cómputo episcopal. ¿Usted? Sí. Ok. Y una preguntita. Usted cuando llegó a entonces al Episcopal con esa propuesta para ser maestro, ¿usted era ya bachiller? ¿Era universitario? Ya era profesional en informática. O sea, porque usted siguió entonces Sí, claro, especializándose sí, en esa área. sí, yo llegué incluso a parar la carrera por el tema de que cuando me hicieron esa oferta, recuerdo que mis compañeros decían, tú eres loco, deja la universidad para irte a trabajar para la otra banda, que era que estaba en mi oficina haciendo. Ok. Y yo le dije, bueno, es que los estudios pueden esperar, yo le dije en ese entonces, pero esta oferta no puede esperar. No, estamos aquí para hacer un colchoncito. Eso me hizo incluso cambiarle la vida a mami también, Ah, qué ¿entiendes? bueno, qué bueno. Económicamente. Entonces, O sea, que era una mega oferta. sí, ya después de ahí, entonces yo termino ya la carrera, pero mi primera formación estuvo ahí. Ok. Claro, ligado también con la música, porque también estudiaba piano. Ok. Entonces, con el dinerito que por ejemplo, con lo que me daban, que eran 25 pesos mensual para limpiar la iglesia episcopal, que el mismo templo que está ahora mismo, se lo limpiaba yo enterecito por 25 pesos mensual. Oye, eso. De ahí yo pagaba la escuela de música. Excelente. Y de piano y estudiaba el área de computador y en mi escuela normal, Ok. porque siempre era ocupado estudiando. Sí, no, estudiando. eso veo, que usted no se Sí, estaba tranquilo, entonces, usted ya tenía que tener algo. sí, y logré, inclusive nunca venir un muchacho de un patio atrás con una mamá con 11 muchachos, que yo usaba siempre los poloché por fuera. Ajá.
Muchacho, pero éntrate ese poloché, pero yo no me lo entraba porque realmente el pantalón yo lo tenía mejor era con una tira. Ay, Dios mío. Entonces yo siempre usaba mi poloché por fuera. O sea, que era una situación de Sí, precariedad fuerte que había. incluso viví una experiencia en el Episcopal porque yo entré con todo nuevo, uniforme nuevo, zapato nuevo, todos los libros. Y me dice un muchacho del curso, recuerdo, Luluchi, me dice, ven acá, tú eres pobre. Y dije, ¿cómo que yo soy pobre? Porque en ese entonces todo lo que estaba en el colegio episcopal eran personas de dinero Me imagino. en esos años. Y él me identificó que yo era pobre. Pero yo estaba nítido, Claro, pimpeado, como dicen. con mi uniforme, todo hierro. Pero nosotros como que no vestimos así, que no sé esa parte. Pero me sirvió de estímulo. Ok. Agradezco mucho a esa institución también realmente porque aún, ¿cómo te digo? Recibí muchas cosas que no eran buenas por donde vengo, pero recibí muchas cosas Positiva. positivas realmente Por tener la oportunidad por tener la oportunidad. de trabajar en Sí, esa iglesia. sí. Entonces el que es obispo hoy Ok. de la iglesia episcopal, yo fui su asistente personal Qué bien, por 9 años qué bien. ahí en el colegio episcopal Ok. y ahí es él el que me hace la propuesta y casi me iguala un poco el salario y entro como maestro, también del área de tecnología y a dirigir o darle forma al proyecto del Centro de Cómputo Episcopal que llegamos a superar incluso la matrícula del colegio con 700 y pico de estudiantes en informática. ¿En serio? Así O mismo. sea, que venían entonces, o le daban la oportunidad de que vinieran estudiantes que no De la necesariamente calle, tuvieran. sí, sí, Ok. porque entonces el colegio adoptó, compró en ese entonces unas 24 computadoras, que cuando eso eran monocromáticas, Ok. de color gris, porque antes era color gris, ámbar o verde, eran los únicos colores. Ok. Y la computadora trabajaba no con disco duro, Ya. sino con floppy disk, Ok. disco flexible, Sí, sí. se cargaba un sistema operativo, lo sacaba, cargaba luego el programa y comenzaba a trabajar. Ok. Entonces ahí forman muchos jóvenes también, con una propuesta totalmente diferente para ese entonces, muy moderna. Y Ok. ahí ya yo duro unos años largos trabajando en el episcopal. Ok. Entonces, pregunta, ¿de alguna manera usted sentía esa motivación hacia la educación, hacia educar antes de entrar ahí a ese colegio? ¿O fue en ese momento en donde usted por alguna razón dijo, bueno, yo quiero estar en mi casa, cerca de mi familia, esta es la oportunidad que se me presenta, déjame ponerme a esto, qué sé yo creo que yo lo puedo hacer? Y haciéndolo, es que usted entonces, como que dice, se conecta o logra identificar que usted tiene cierta pasión por educar. Yo me doy cuenta cuando trato de formar personas de manera privada a nivel de informática. Ok, Digo, oye, pero la gente, yo le explico bien que antes se daba mucho cuáles eran la parte de una computadora, porque antes no hablan ni en pensamiento de laptop ni tableta. así es. Era realmente computadora de escritorio, con parte bien definida, monitor, teclado y CPU. No había mouse. Ya eso Exacto. era todo. Entonces, desde ahí digo, pero mira, la gente aprende. ¿Qué tal si yo me pongo a dar clase? Ahí es cuando el padre en ese entonces de la iglesia episcopal, que no era obispo, me dijo que quería que yo trabajara allá, me hacía la propuesta para que comenzara a formar a los estudiantes en el área de informática, que fue uno de los primeros colegios que se Que envuelve incursionó, exacto. sin internet, no se podía hablar ahí ni se hablaba nada de internet. Eso era, Eso era una palabra en ese no, eso entonces. era un grupete de diquete para uno poderse manejar ahí, Ay, ni ay, hablar ay. de internet. Entonces ahí Antes de seguir, ¿ya te suscribiste? Porque lo que viene es oro puro. Suscríbete. realmente comienzo a dar clases de informática a los estudiantes. Ok, Desde séptimo de primaria, que antes era séptimo, pertenecía a primaria, desde séptimo de primaria hasta cuarto de secundaria, que antes era cuarto, ok. sí, de secundaria. Entonces, Damián, luego de entonces estar ahí como profesor, llegar a desarrollar eso que usted dice que desarrolló ahí, es que usted luego entonces pasa a y decide tener su propio colegio. No, todavía ahí no. Todavía. Ya casi, luego se trasladan al Padre Moisés a otra iglesia porque trasladan los sacerdotes, no duran por años. Ok, Entró una reverenda también, que en la iglesia episcopal ordenan mujeres también. ok, Entonces, ella entró y ahí me hicieron, hubo un concurso con una empresa telefónica, juntamente con el ministerio, con un proyecto que le llamaban en ese entonces Proyecto AVE, ok. en donde esa empresa telefónica puso a disposición del ministerio 90 aulas virtual en el país. ¿Eso estamos hablando de qué año? Del 2000
99-2000. Ok. 99-2000, Ok. exactamente. Para el famoso H2K. Exactamente. Ahí ya se hablaba del I2K, del todo eso, laptop. Entonces, yo agarro y fui con mi hija Jennifer, recuérdalo, a Santo Domingo, a llevarla al médico. Y digo yo, Jennifer, vamos a pasar por el Ministerio de Educación, porque yo hace años que deposito un currículum y no me llaman ni me dicen nada, mi hija. Cuando llego al Ministerio de Educación me dicen, pero están evaluando en el Liceo Juan Pablo Duarte. Digo yo, ¿y dónde quedará eso? Me orientaron y fui con Jennifer, recuerdo, a la evaluación. Cuando fui ya se había acabado. Yo dije, cónchale, Jenny, bueno, vámonos para el médico. Cuando voy bajando los escalones, recuerdo que viene una psiquiatra que era parte del programa y me dice, ¿tú estás dispuesto a coger el examen psicológico y el psiquiátrico? Yo le dije, si usted me lo da. Y la consulta de la niña, le digo, yo no, eso puede esperar, yo la traigo otro día. Y entonces yo fui, me dieron el psicológico, el psiquiátrico y no sé qué pasó. Ahí pasó algo grande, porque es primera vez que yo veo a esa señora y ella me dice, ven acá, acompáñame. Y fue donde me iban a hacer la evaluación a nivel tecnológica en la computadora, porque yo iba a coger el psicológico y el psiquiátrico. Okay. Y le dijo a la persona que estaba ahí, le dijo, mira, a ese yo lo quiero para un proyecto AVE. Y yo de irme a evaluar, terminé evaluando. Oye, eso. Yo me puse a ayudar al muchacho porque era una fila larga de gente, era evaluando y era solo. Entonces senté a Jennifer y me puse a evaluarla. En un momento le dije, mira, ya yo tengo que irme a la ciudad porque yo soy de La Romana, no, ahorita me quedo sin guagua y me fui. A la poca semana me llamaron que fuera a tomar unos talleres a la empresa esa, ¿no? Fui, tomé la capacitación completa y me nombraron. Ok. Entonces ya yo entro nombrado, digo, bueno, tengo entonces ahora que renunciar en el colegio episcopal, porque entro en la escuela Mercedes Laura Guiar, que fue el segundo, la segunda nave que pusieron. La primera la pusieron en Cristo Rey, en Santo Domingo, y la segunda aquí en la escuela Mercedes Laura Guiar. Era un furgón con 10 computadoras, con un sistema de videoconferencia. Era algo extraordinario. ¿Por qué? Porque los estudiantes, yo entraba a 10 estudiantes y hablaban con los estudiantes de Cristo Rey mediante una televisión grandota. Era una novedad para ese entonces. Pero yo no creía, yo le ponía la mano al cristal. Y yo le decía, ¿es de verdad ellos? No, es un video. Le digo yo, no, eso está en Cristo Rey. Y llegamos incluso a conectarnos con Pedernales, donde quiera que había una nave de esa, de la que se instaló en ese entonces. Pues ahí, entonces ya ahí yo me voy del colegio episcopal y me quedo en Mercedes Laura. De ahí me nace. Me imagino que se pusieron un guapito, el padre o la reverenda en ese momento hizo bendita y no quería que usted se fuera. Sí, realmente hubo un poquito también de cosas un poquito personales ahí, por asunto profesional. Entiendo. Sí, entonces yo decidí, bueno, es momento de separarnos a nivel laboral, pero no de la iglesia, porque yo seguía formando parte de la iglesia. Ya de ser el muchacho que en cierto sentido encontré personas que me la pusieron difícil para estudiar música, pero otros me abrieron puertas dentro de la misma institución. Llegué a ser entonces el músico oficial de la iglesia episcopal. Qué bien. Yo tocaba, era el pianista. Entonces me quedé en la iglesia, pero ya fuera del colegio. Ahí estoy en la Mercedes Laura Guiar, en el área de tecnología, y entonces es cuando yo digo, ¿y por qué yo no pongo un instituto? Entonces pongo, o sea, estando ya en Mercedes Laura. Y nombrado. Y nombrado. Ahí entonces decide usted que quería poner algo de usted. Sí, exactamente. Pero en mi área, en el área que yo manejaba, que es computadora, pues entonces agarra. ¿Qué motivó entonces a eso? ¿Justamente qué? ¿Exactamente qué? Como que descubrí que tenía esa parte de enseñanza, de educar, de formar. Incluso el Listín Diario, recuerdo que en ese entonces me hizo un reconocimiento, porque yo en una semana entré 615 estudiantes en un furgón donde caben nada más 10 personas. Fresco. Entrando, porque no había, la gente quería saber qué era eso de internet, porque ya ahí estamos hablando de internet. Sí, claro. Entonces era una fila larga que le daba vuelta a la Mercedes Laura, porque el programa estaba dirigido a los estudiantes de la escuela, pero también al pueblo. El pueblo tenía acceso a ir a hacer consultas, a chequear, a chatear, que los muchachos iban, porque antes era chateo. Que esa era la mayor fiebre que había. Era chateo, conocer gente. Que tú comenzabas poniendo tu nombre hablando mentiras porque te ponía un night, otro, hola, cuántos años tú tienes, etcétera. Entonces ahí esa ave
estuvo muy frecuentada. Ok. Entonces, al ver que ya yo estaba formando muchos jóvenes de la misma escuela y de la comunidad, yo tenía grupos. Hoy hay muchos profesionales por ahí que me dicen, yo aprendí contigo en el proyecto AVE. Qué bien. Gracias. Eso yo me encuentro mucha gente, Excelente. porque fueron muchas personas que yo formé en el área, Excelente. porque no tenían tampoco para pagar horas. Antes era en los ciber Claro. por hora, entonces ahí iban de gratis, con una tecnología de punta a punta en ese entonces. Claro. Y entonces de ahí yo pongo un centro que le llamaban Centro de Estudios Jesús Maestro. Ok. Ese nada más formaba en el área de idioma, de informática y una sala de tarea que yo tenía. Ok. Digamos que ese no era el colegio del que vamos a hablar. No, ahí le pasa. Ok. Sí, entonces yo tengo mi tiempo, logré tener una buena matrícula, pero sucede una desgracia. A ver, ¿qué pasó? Yo había cogido un préstamo en una institución bancaria que desapareció en ese entonces y también había una empresa que vendía computadoras, era la número 1 aquí en ese entonces, aquí en Romana. Ok. Lo cogí financiado, los equipos, 12 computadoras, una computadora, fui a una agencia y cogí una planta eléctrica y armé mi laboratorio. Un hermano ebanista que tengo me hizo toda mi mesita, bonito, moderno y todo. ¿Con qué capacidad Ahí, ese local para dar local, clases? para dar clases, como era por hora, Ajá. entraban y salían, habían 3 aulas, Ok. 3 aulas, no, 4 aulas, perdón, más el laboratorio de informática. Ok. Que en el mismo laboratorio de informática se impartía también la misma docencia, se utilizaba ese espacio, Ok. tú frente a tu computadora también. Ok. Porque O sea, otra materia que no fuera Sí, informática. que no fuera informática, porque yo llegué a conseguir programas en inglés que funcionaban en floppy disk. Ok. Y ellos ahí aprendían también el idioma inglés. Entonces, un domingo fui a darle vuelta, yo no tenía quien me cuidara el instituto y se llevaron todo. Yo fui, No relajo. yo nada más encontré ahí únicamente la impresora y las mesitas, se me llevaron todo. Y sin haber pagado el préstamo. Así mismo. Yo recuerdo que yo me recorté mi espalda de la pared, la fui rodando y me senté en el suelo ahí. Lloré un poco, amargamente, como dicen. Dios amado. Donde está el colegio era mi casa. Ok. Cerré ahí, no fui nunca a la policía, dije esto no va a aparecer, y fui y me senté en una mecedora que tenía mi tía, la que era dueña de donde yo tengo el colegio. Ok. Y me comencé a mecer ahí y a llorar. Y dije, Señor, ¿qué yo voy a hacer ahora? Sin los equipos y debo ese préstamo en ese banco. Ay, ¿Qué voy a mi hacer? madre. Bueno, ahí al otro día yo fui al banco, les reporté que me llevaron todo, que entonces qué iba a hacer. Me dijeron si iban a comunicar con Santo Domingo. Bueno, al otro día me llamaron y me dijeron, no, tú pagas algo que le llaman seguro. Digo, yo seguro sí. Y el seguro se hizo responsable de la deuda. Gloria a Dios. Bueno, llevé mi carta a la policía y todo. Ahí volví a la mecedorita, que yo me recuerdo muy bien, que me senté ahí y dije, Señor, ¿qué yo voy a hacer? Sí, Yo porque usted había renunciado a las clases de la escuela pública o no. ¿Usted había renunciado a las clases que daba en la escuela pública? No. Yo seguía ahí nombrado en la escuela pública. Ah, ok. Lo que decía, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, ahí viene algo que yo digo cuando el Señor te habla a ti. Porque la gente cree que el Señor viene y te dice, quítate de ahí, ponte para acá. No. El Señor tiene mucha manera de tratar contigo. Yo sentí un pensamiento que llegó a mi mente. Móntate un colegio. Es decir, en el momento que estoy pensando qué voy a hacer, digo yo, bueno, sí, porque ahora todos esos estudiantes, ¿qué yo voy a hacer con todos esos estudiantes? Que todavía no han terminado su ciclo para cerrar el instituto, porque yo no tenía ya herramientas para poderlo dar. Claro. Bueno, pues entonces me vino a la mente eso y dije, esto es lo que yo voy a hacer. Ya mi tía había muerto y yo vivía solo ahí en la casa. Pues entonces comencé a darle forma. La mesa la subí en el local que yo tenía, que me habían prestado, la subí para la casa y en cada habitación la fui habilitando con computadora y eso, y terminé y cerré el instituto con los estudiantes ya que quedaban. Ahí es que yo decido realmente comenzar el proyecto de un colegio. ¿Por qué? Porque se me fue todo el mundo. Me quedé solo, realmente. Y ahí comienzo a decir, ¿cómo se hará un colegio? Yo no sé, yo venía de un colegio y yo veía cómo estaba organizado ese colegio, que tenía la idea.
de cómo era más o menos la organización, director, maestro, secretario, Claro. etcétera. Entonces ya yo comencé un cuaderno, recuerdo que yo tenía que escribir, escribir, escribir. Hice mi misión, hice mi visión, mía propia, que incluso la conservo todavía desde esos años. Le he cambiado muy poco a la misión y a mi visión. Entonces, desde ahí comencé a darle forma a lo que es el colegio. Ok, ¿y nunca pensó en solicitar ayuda? Bueno, recuerdo que antes había lo que le llamaban las guías telefónicas. Ok, Yo recuerdo que en ese mismo cuaderno yo busqué una guía telefónica y digo, déjame buscar empresa y buscar el número de FAS. FAS, antes se usaba mucho los FAS para enviar documentos. claro. Bueno, pues entonces anoté qué empresa tal, busqué mucha empresa, 9 de Santo Domingo y busqué 4 de aquí de La Romana. De La Romana nunca me contestaron. De Santo Domingo me contestaron 2. Hay una empresa de pintura que me mandó 25 galones de pintura a mi Uepa. puerta, la mandó. Uepa. Yo le dije, A modo de donación. a modo de donación, porque yo redacté mi carta, soy esto, estoy montando un colegio, Ciudad de La Romana, para trabajar con los niños aquí en el sector de María Rubio y necesito ayuda, y lo mandé por fax ese número a todos sus lugares. Me contestó esa empresa y otra en Santo Domingo que me mandó más de 20 planchas de Playbook. Wow. Con esa plancha de Playbook yo hice las divisiones de las aulas Excelente. y mesita para el preescolar. Excelente. Entonces ya ahí comencé a darle forma al colegio. No conseguí más ayuda, sino con mi trabajo. Ok. Hice De lo que usted ganaba en el nombramiento, en el nombramiento. usted le iba invirtiendo. Exactamente, porque yo tenía un salario que no era tan mal. Porque el maestro en ese entonces, cuando yo entré, ganaba un maestro 1,800 pesos mensual. Oye, eso. Y yo entré con 9,000. Wow. Porque nadie manejaba computadora. Entonces, Era los frutos que vino a dar esos sí, cursos. y esto que, a que le llamaban loco. sí, y mami me dijo, muchacho, tú gastando tu cuarto en eso de computadora, ¿cuándo se va a usar eso de computadora? Ponte a estudiar aunque sea maquinilla, mi hijo, Oye. deja eso de computadora. Oye. Y yo, no mami, yo no sé, yo voy a tirar computadora, yo voy a hacer eso de computadora. Entonces me puse ahí, esa computadora me cambió la vida, Claro. y a muchas personas de mi alrededor también, ¿entiendes? Que se beneficiaron y resultaron ser beneficiados, y hoy día viven de eso también. Qué bien. ¿Entiendes? De reparar computadoras. Qué Porque bien. yo también reparaba computadoras. La necesidad me llevó a todo eso también. Qué bien. A aprender. Ok, entonces luego de recibir esas donaciones, las únicas que recibió Exacto. de esas planchas de Playbook, esa La pintura. entonces decide usted empezar, mano a la obra, Sí, empezar a reconstruir lo poco que tenía Sí. ahí, la casita que tenía. Sí, hacer las condiciones. solito. Es decir, yo la tarde la conseguía para romper paredes, porque había que romper paredes y abrir huecos para persianas. Yo no tenía con qué pagar esa mano de obra. Entonces yo comencé a romper, a romper, a romper. Ok. Entonces, después que rompía, cogía a la madrugada para recoger la piedra, porque así los vecinos no se me quejaban. Claro. Realmente eso hizo que se me hicieron mucha ampolla en la mano. Yo recuerdo que yo me envolvía mucha tira y tira, porque el dolor era fuerte. Y entonces a la noche cogía de los cubos de pintura grandes, le ponía un trapo en el cosito y eso yo lo iba cargando para un lugar donde yo iba tirando todo ese relleno que no sabía para dónde lo iba a botar, pero lo iba dejando ahí mismo en el patio y eso, ¿no? Tía tenía ranchito de alquiler en el patio. Yo no tenía quien tumbara eso. Como eran de madera, yo mismo agarré y lo tumbé. y le di forma al patio. Okay. Rompí un piso que había, los pisos que quedaron de los mismos ranchitos. Eso yo mismo tuve que romperlo con una mandarria, lo cargaba. Y después lo llené de arenita el patio, de arenita blanco, ahí cambió. Excelente. Sí. Entonces, ¿qué tiempo transcurrió o fue lo que le tomó ese proceso de medio acomodar o acondicionar ese lugar para empezar, para iniciar entonces? Un año. Un año. Un año yo tuve. Yo tuve el 2001 dándole forma a ese proyecto, dándole manera, buscando mano de obra. Cuando yo cobraba, yo buscaba un albañil. Por eso hay lugares allá donde está un chin la pared torcida. Y algunos dicen, pues la pared está torcida. Le digo yo, no te preocupes, que eso tiene, para mí significa mucho, porque quien me lo hizo quizás de gratis o a mitad de mano de obra. Okay. Yo no podía poder pagar la mano de un ingeniero, ni mucho menos. Entiendo. Entonces yo tenía que buscar personas. Mira, yo te puedo empañetar eso. Hubieron personas ya que me empañetaron hasta con la mano, recuerdo yo el patio. Serio, te estoy diciendo, porque es que es diferente a que tú hagas un hoyo desde arriba a tú tener que hacer un hoyo desde abajo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ahí arranqué con el colegio y ya ese próximo año una joven
una maestra que fue la primera, iba pasando, me vio trabajando, me ayudó a cargar eh, arena, porque yo vaciaba un camión de arena ahí adelante, pero yo era que lo entraba. Wow. Y la gente quizá, este se quiere ganar todos los cuartos, pero que yo no tenía con qué pagar para entrar esa arena. Apenas la compré. Entiendo. Y yo un camión de arena lo metía a carretillazo limpio, para atrás, para el patio. Y ella pasó esta tarde y me dijo, a mí me gustaría dar clase, esto. Y yo le puedo traer un grupo de mujeres de mi iglesia, yo recuerdo, y ella se encargó de traerme unas mujeres que fueron de bendición para mí, que con ese grupo yo la tengo como fundadora del colegio. Excelente. Eran muchachas que recientemente habían terminado el bachillerato y otras que lo estaban por terminar, y esas fueron mis mismas maestras. Claro, y tenían la vocación Exactamente. de enseñar. Sí, ya para el 2002, el primer año escolar. Ok, pero entonces, ese primer año escolar, al momento de abrir el colegio, ¿verdad? Inicia con 8 niños. Con 8 niños. Antes de ya el colegio pintadito y con toda su plancha de zinc, porque yo no tenía, el solar no tenía verja, paredes. Entonces yo lo que hice fue que coloqué mucha plancha de zinc parada y la pinté de muchos colores. Mamey, azul, rojo, verde, con su piedrecita atrás, más unos bancos que conseguí que me regalaron en una escuela. Los regué en el patio, los bancos, para que los niños pudieran sentarse. Entonces ya las muchachas estaban entrenadas, yo le di un taller a ella de cómo impartir las clases y todo eso, porque ya nunca habían dado clases, sino en la escuela bíblica de cada iglesia de ellos daban, pero no realmente planificar, de un registro de grado, todas esas cosas ya no carecían de esos conocimientos. Realmente yo la formo a ella y decido abrir la apertura, pero pido también, recuerdo yo, una supervisión del distrito educativo. Hice mi carta solicitando de que fueran a supervisar. Recuerdo que entraron 3 personas, que las recuerdo ahora mismo, se pasearon por el pasillo del colegio, fueron al patio, vinieron, cuando se pararon frente a mí me dijeron, lo sentimos, tú no puedes comenzar como colegio. Uepa. Sigue como sala de tarea y esto. Y yo dije, no. Yo fui, le abrí la puerta, meneando mi cabeza. Ellos se fueron. Si esto te está inspirando, imagínate lo que viene. Suscríbete, dale like y comenta qué te ha parecido hasta ahora. Seguimos. Yo comencé el proyecto. Yo no dejé, yo no me di por vencido. Me sentí mal porque yo dije, wow, pero me he matado tanto para que estas personas vengan y me dicen que no puedo. Y por ahí hay otros sitios, otros lugares con condiciones duras. Yo tengo baños, tengo todo, Claro, buen patio, espacio, aula, silla, bien bonito, coqueto. Y me dicen que no, yo voy a seguir. Y seguí, yo no me dejé. Porque digamos que esos fueron parte de los primeros desafíos y obstáculos que usted se encontró Claro en el que camino, sí, claro al que momento sí. de iniciar. Sí, sí. Entonces, ¿el distrito lo oficializó como colegio usted? Yo seguí. Cuando yo vino una comisión de Santo Domingo y me dice, ¿por qué tú no estás acreditado? ¿Qué te falta? Yo le dije, me la han puesto difícil, no te preocupes. A la semana me llamaron de la regional, me dieron mi acreditación. Eso, ¿qué tiempo pasó después? O sea, después de haberle rechazado para que usted sea colegio, ¿qué tiempo pasó para que entonces sucediera eso? Como 10 años. Yo seguí normal, porque yo estaba legal, yo estaba registrado en mi SIGEL, yo hacía todo lo de la ley, todo lo que manda. Simplemente que cada vez que iba, no, pero que este baño está muy grande, no, pero que este baño está muy chiquito, no, pero que esta puerta hay que agrandarla, no, pero que no, pero que esto, digo yo, bueno, yo sigo, yo estoy legal aquí. Y venían de Santo Domingo y me auditaban y decía todo bien, y me decían, ese plan está bien, ese plan está esto, tú estás bien, tú estás organizado, tú esto, lo otro, todo lo que dice el manual operativo de centro, yo lo cumplía. Yo creo que pasó el mismo misterio que pasó con lo del banco. O sea, si al final lo aprobaron el dinero, ¿por qué no lo desembolsaron? Entonces me enteraba de centro que le daban la acreditación, que en pocas palabras lo que tenían era letrina atrás. Y yo con baño de varones, baño de hembra. El patio, sí, el patio, tenía su cafetería. No, que tú no tienes una cancha grande. Le digo yo, sí, pero yo no soy la monja que tiene un play de terreno, o yo no soy episcopal que tiene un play de terreno. Me tienen que evaluar basado en el espacio que yo tengo. Y que yo estoy cumpliendo con todo lo que dicen. Tengo mi curso separado por esto. Digo, bueno, lo que sí sé es que no me pueden encerrar mediante la ley 6697 porque me la sé de memoria.
y sé que estoy cumpliendo con todo. De que ustedes no hayan cumplido mandándome una evaluación justa, ¿entiende? Haciéndome una recomendación y yo no voy a dar dinero para que me reconozcan. Eso quizá también También, pudiera ¿entiendes? Sí. ser. O poner gente titulada que no son tituladas, o tú me entiendes, y cuando llegan los técnicos, queso blanco, cositas, yo Iván y lo trato, pero que no somos amigos, porque también pasó algo, y es que yo capacité a todos los directores de centro de aquí de la Romana y todos los maestros en el área de informática. Por eso todos me dicen profe, no porque yo soy profe, sino porque me consideran su maestro. Ok. Porque yo trabajé con el Ministerio de Educación los fines de semana en una capacitación. Me pagaron 2. La tercera, el ministerio me quedó debiendo más de casi $500,000 y no me la pagó. A la fecha, ¿no se Sí, lo pagaba? nunca más me pagaron eso. Yo tenía hasta la carta de compromiso de pagos y eso se quedó. Y yo estuve trabajando horas y horas, sábado y domingo, capacitando. Tú sabes lo que es. Nunca me lo pagaron. Pero no diga el gobierno aquí donde fue. El gobierno fue. No diga. ¿Cómo fue ese desarrollo en esos primeros meses, en ese primer año, luego de iniciar? ¿Cómo fue el crecimiento poco a poco, paulatino del colegio, de pasar de 8 estudiantes? ¿Cómo usted se fue ganando la confianza de los padres para que al pasar del tiempo fueran llegando más estudiantes? Ok, yo siempre tenía el concepto de hacer un colegio de familia. Ok. Al comenzar los 8 estudiantes, recuerdo que eran más maestras que estudiantes. Ok. Sí, por lo que te Sí, dice. exacto, pero algunas luego decidieron irse porque los esposos, sí, ya, muchas cosas que se dieron, pero se quedaron alrededor de 4 o 5 Ok. con el proyecto. Yo comencé con 8, en ese septiembre 4, comencé con 8 niños, pero ya finalizando el mes del mismo septiembre, ya yo tenía 22. Yo no puse nunca, he puesto hasta ahora, he puesto promoción, Ok. ni radial, ni televisiva, ni guagua. ¿Y a qué usted cree que se debió ese Bueno, crecimiento? el trabajo de esos 8. El trabajo de esos 8 niños. ¿Qué hizo? Bueno, yo le decía siempre a la maestra que tenía, ustedes son tías de esos muchachos y nosotros tenemos que mirarnos a hacer un buen trabajo con esos niños. El trabajo que ustedes hagan con cada uno de esos niños van a traer otro más. Excelente. Y fue un trabajo de calidad. Los papás veían unos cuadernos bien trabajados. Yo comencé con un sistema de 2 cuadernos. Un cuaderno del aula y un cuaderno que se iba para la casa, que viajaba diario. El cuaderno diario. Vieron el trabajo porque eso es lo que te va vendiendo. Ese trabajo que los papás, que la tía, que la abuela, que la vecina va viendo. ¿Y dónde que está recibiendo clases ese niño? ¿No? Excelente. Me hizo proyectarme con 20 y algo de estudiantes, ¿no? Qué bien. A septiembre de Qué ese bien. año, pero yo terminé con 40 y algo el año escolar. Oh, frécome. O sea, de 8 pasó a 22. A 22 el mes de septiembre, Y luego terminó el año. como con 41 o 42 niños. Óyeme, pero el crecimiento Y fue todo, exponencial y rápido. familia, el vecino, el primo, el hijo de mi hermana, y todavía actualmente es así. Allá es un colegio de familia. Todos se conocen, la gran mayoría. Podrán entrar algunos así, ya por el tipo de colegio que es, Sí, pero para todos se manifestar. conocen. Sí, ese hijo de mi tía, esa es del barrio, porque quienes, allá tú le preguntas a los papás cuando van a inscribir, ¿por dónde usted se enteró? Ah, la mamá de Fofita, el papá de Pedrito, el papá de fulanito que me dijo, que me gustó, ese muchacho aprendió aquí. Entonces comencé con ese y comencé también alfabetizando desde los 4 años, Wow. con mi programa de alfabetización agresivo a los 4 años. Me decían que yo era muy abusivo porque los niños que casi no jugaban, digo yo, ellos juegan, lo que pasa es que los niños tienen esa etapa que tú tienes que explotarla Sí, son al como una máximo. esponja también. Claro, Viven absorbiendo, claro, absorbiendo, absorbiendo entonces y absorben tú no mucho. puedes tener un muchacho, yo dije, yo no voy a tener un colegio para que los muchachos vayan a dormir. Los papás no lo mandan a dormir, nada más. Bien. Los papás mandan a esos muchachos para que te aprendan. Esto no yo siempre he dicho, el colegio Paulo Freire no es un colegio de un centro de cuido, de tenerlo ahí nada más cuidándolo y durmiendo y dándole leche, no. Es un centro también de aprendizaje. Qué bueno. Ahora, aprovechando que menciona el nombre del colegio, de este ya, el que actualmente El que actual, existe, sí, porque ya usted mencionó de alguna manera Jesús Maestro, el sí. Jesús Maestro, que se enfocaba más básicamente en la informática. Ahora Sí. que usted menciona este, que realmente es el que llama mucho la atención porque es el que actualmente está, donde ya usted tiene más de 300 estudiantes, Sí. empezando con 8. Sí. Pero ya con razón veo el crecimiento que tiene
partiendo del primer año, o sea, fue algo exponencial, o Sí, sea, el crecimiento fue. sí. Entonces, Paulo Freire, ¿a qué se debió ese nombre? ¿Por qué usted eligió ese nombre para ese colegio? Ok, como mi formación está ya como músico en esa primera etapa y formado en el área de tecnología también, entonces yo digo, bueno, ya que yo estoy envuelto en esto de educación, que antes no lo estaba, y pienso desarrollar el proyecto del colegio, ya estoy metido en esto, yo tengo que irme a estudiar educación. Y entonces cuando yo me voy a los 29 años, me voy a estudiar en una institución en Santo Domingo porque en el este no daban educación, eso era algo increíble. Increíble. Yo tuve que irme a estudiar, eso fue en el 2000, no, sí, en el 2000, En el año 2000. 2000, no daban educación, yo tuve que irme a estudiar educación para Santo Domingo. Entonces en esa universidad utilizan un sistema que le llaman andragógico, donde tú ibas un día a la semana por 4 horas Ok, y participaba. Bueno, yo fui, tuve mis 4 años, en el 2004 ya tenía mi licenciatura en educación básica, que fue que lo hice, ok, porque no quería iniciar, porque realmente, aunque iba a trabajar con niños de preescolar, pero quería realmente el área de primaria, que para mí es una de las fundamentales en la formación de los niños. Entonces hice una carrera de 4 años en educación. Entonces lo que te quiero decir para el tema del Paulo Freire es que parte de mi tesis yo la hice, escogí el personaje Paulo Freire y fue porque comencé a leer sobre su historia. Él era abogado, pero en él se da algo de que él estudió también derecho porque en su país no daban la carrera de educación y ok, estudió derecho. Él es brasileño. ok, Entonces, en ese entonces el país no permitía que se educara. Él se iba para la selva y en la selva él educaba a personas. Le enseñaba a leer y a escribir, porque el presidente o los presidentes de ese entonces no le interesaba que el pueblo aprendiera a leer y escribir, ok. que se mantuviera en la ignorancia, como él dice. Entonces, Paulo Freire, que hoy día se está sonando mucho ya en la universidad, es la corriente de él es la libertad. Él entiende que el escritorio ya tiene que desaparecer, que divida entre el estudiante y el maestro. Él entiende que tanto aprende el estudiante como aprende también el maestro. Excelente. Él rompe el huevo y la piedra, Paulo Freire. Dice, ya no más, ya no más. Entonces, me gustó mucho esa corriente y desde ahí que le decido ponerle Paulo Freire. Ok. Entonces, Damián, sabemos todos que emprender no es nada fácil y ya usted de alguna manera nos ha hablado del inicio de ese colegio, ya nos explicó el nombre recientemente del porqué de ese colegio y nos empezó a hablar del desarrollo del colegio, cómo fue creciendo exponencialmente. Entonces, para nadie es un secreto de que a veces se dificulta un poco el equilibrio entre el emprendimiento y la vida personal o familiar. Ya. Hablemos un poquito de eso. Durante ese momento en que, sobre todo, estaba iniciando ese colegio y dicen que todos los comienzos son difíciles, eh, ¿tenía familia directa usted o cómo usted llevaba un equilibrio entre ese desarrollo de ese emprendimiento y su vida personal o su vida familiar? Sabe que yo sí, aún haber crecido con una madre soltera, llena de muchachos, mami siempre también nos educó a nosotros en cuanto al buen trato hacia una mujer. Siempre nos trabajó eso igualmente. Y todos trabajábamos. Yo mismo, que recuerde, entre 9, 10 años ya yo estaba trabajando. Sí, ya yo hacía cosas trabajando, vendía maíz, hacía muchas cosas Ok, ya a esa edad. Yo me calculo que dentro de los 10 años ya yo estaba trabajando, haciendo cosas, limpiando patios, cosas así. ok, Entonces, tengo el concepto de lo que es la familia y los hijos. Yo digo que cuando tú decides tener familia es una responsabilidad muy grande, porque tú solo vas y vienes y ese tipo de cosas, pero cuando decides tener una familia, tú eres el cabeza y el responsable de esa familia. claro que sí. Entonces, yo dedicaba mucho tiempo, a veces yo me iba de la madrugada para el colegio, pero mis hijos, dicho por ellos mismos, yo sacaba el tiempo, que para llevarlo a la heladería, que para llevarlo a un parque, que para compartir con ellos. A veces era las 2 y las 3 de la mañana y yo estaba revisando la mochila, vaciando la mochila completa de esos muchachos.
y yo las revisaba los cuadernos, los firmaba para saber dónde fue que me quedé para la próxima clase, para ver lo que, no, lo que también podía encontrar en esa mochila de ellos. E incluso mis hijos ya grandes en la universidad, yo me les tiraba en la UCE y nada más los saludaba. Yo ni fuera allá, yo me la aparecía, hola, bye, y volví otra vez para Romana, porque yo he entendido que era mi responsabilidad realmente darle. Yo le decía siempre a ellos, ustedes van a estudiar la carrera que ustedes elijan y solo que van a estudiar donde yo decida, pero ustedes escogen la carrera que ustedes decidan, porque yo decía que tenía que hacerlo. Y con mi hija mayor, mucha gente lo sembró en duda de que se iba a ser médico, con un salario de maestro. ¿Cómo tú le vas a pagar una carrera de medicina? Y mi hija se graduó. Claro, siempre le pagué a la UCE recargo, pero, Pero al pero final lo logró. lo logró. Tiene un título que no dice pagó con recargo. Exactamente. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, Un momento, si te estás riendo o aprendiendo algo nuevo, eso es un indicativo de que debes suscribirte. No lo dejes para después, dale al botón ahora. desde ahí ellos están ahí, ellos hablan por mí solo. A veces no me gusta hablar mucho porque ellos solo hablan realmente del ¿Cuántos tipo hijos tienes? 4. 4 muchachos. Sí, O 2 sea, hembras, casi que usted le sigue, sí, 2 hembras, 2 varones. le sigue el camino a su abuela. Digo, no tanto, no. Sí, sí, A su mamá. 4, sí. Para ese entonces se podía tener 4, Ok. realmente. Fíjate, incluso de los 4 hijos, 3 son médicos. Ok. 3 son médicos y estudiaron sin beca en la UCE. Ahora que yo me vi con 5 trabajos para poderle dar esa carrera a ellos. O sea, aparte del colegio. Claro, es decir, yo hacía arreglos musicales. Ok, eso era un trabajo. Sí, tocaba en piano bar Eso era un o trabajo. boda, lo que sea que me hacían. Daba cursos de fin de semana, de capacitaciones de computadora. Es otro trabajo. A veces se montaban 30 y 40 computadoras para yo repararla. Trabajaba en Mercedes Laura, mañana y tarde. Tarde y noche. Y era director y dueño de un colegio. Del colegio en la mañana. Si la semana entera yo trabajaba en el colegio, luego me iba para Mercedes Laura hasta la noche. Y por encima de todo eso, procuraba cumplir con su rol de Sí, padre. claro, sí, porque es que eso no tenía que ver. Y yo dije, yo tengo que cambiarle la vida a mis hijos. Ellos no tienen la culpa, es decir, de que yo lo traje. Entonces, es mi responsabilidad darle lo mejor a ellos. Claro que sí. Yo siempre le decía a ellos. Hacer el sacrificio que conlleva. Claro, sí. Yo siempre ubiqué lo siguiente. Primero Dios, y se lo decía a ellos. Segundo, mi mamá, y luego ellos. Y después por ahí, pero todo lo demás. Porque primero terrenalmente siempre fue mami. Yo traté de darle a mami todo. Independientemente éramos 11, a mí me importaba que el otro nos diera. Yo no tenía que ver eso. Yo siempre me decía en mi mente, tú tienes que dar lo que te corresponde y más. Y no me arrepiento. Y creo que eso de alguna manera ha sido una de las claves también de lo bendecido que usted ha sido hoy día. Porque eso es una promesa. A un 100%. Yo le digo a la gente que ese mandamiento, primer mandamiento con promesa, se ha cumplido en mí. Que lo que yo tengo no es porque Damián Morales es bueno. No, es porque yo fui buen hijo y he sido buen padre. Lo que yo tengo, se lo debo realmente a eso. Excelente. Que le exhorto a cualquiera que trate de poner eso en práctica. Esta misma generación que le iba diciendo, amen a su padre, amen a su mamá, amen a sus hermanos. Traten de ser responsables porque eso es lo que lo va a proyectar en la vida como verdaderos seres humanos y van a establecer un antes y un después. Bien. Damián, ¿cómo ha sido tu experiencia liderando equipo de trabajo? Porque de alguna manera iniciaste con algunas profesoras ya, ¿verdad? Y mientras tú hacías esos trabajos también alternos, tú tenías un equipo de trabajo allá que tenía que monitorear o dirigir y mantener una comunicación constante. Ese equipo de trabajo, obviamente, hoy en día debe ser mayor. Así, para tocar un poquito el tema del manejo del personal, tú como líder de un colegio, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? ¿Cómo ha sido ese manejo de un equipo, de un personal? Realmente lo he disfrutado porque, por ejemplo, el que trabaja allá en el colegio, si luego tiene el honor de ver cualquiera maestra que haya trabajado allá, te va a decir a ti que trabajar allá es trabajar en familia. Y es un ambiente sano, es un ambiente en donde todas se sienten como hermanas, es un ambiente bonito. Y entonces cuando tú tienes un equipo que también te responde,
y tú sabes también en lo que está, porque cuando tú también no sabes en lo que está, pero yo siento, es decir, me creo y lo siento, yo sé de educación. Ok, Entonces, yo sé mucho de educación. Es decir, entonces cuando hablo con ella, le estoy hablando, que ellas se dan cuenta que le está hablando a un guiador, alguien que le está diciendo, sabe de esto. ok. Entonces, Damián, hoy tienes un colegio actualmente ya, vamos a traer un poquito ya a la actualidad, Sí, con más de 300 estudiantes, con una exacto, estructura ya obviamente mayor con la que iniciaste. exacto. Háblanos un poquito de ese proceso de expansión. Ya, ¿cómo fue pasar de esa reconstrucción o esa construcción que tú tuviste que echarte al hombro Ujú. y desde cero, como que dice, irla llevando a cabo? ¿Cómo pasar de un nivel a dos niveles? ¿Cómo tener más aulas ahora? Quizá un patio más grande. Hablan un poquito de esa expansión. ¿Recibiste, para este caso, sí recibiste ayuda, la ayuda que no recibiste al principio, o igual tuviste que hacerlo todo solo? Hablan un poquito de eso. Bueno, realmente seguí en ese tema solo. Cuando decidí, porque el colegio estaba lleno de mucho comején, porque ya era una casa hecha en el 1963. Uf, Entonces tenía los mismos palos, el mismo zinc. Entonces yo tuve que aguantarme ahí mientras tanto hasta que me preparé y preparé el primer nivel ya para hacerlo una de 3 plantas, de 3 niveles y fortalecerlo. Me concentré en que le pusieran todas sus vigas de amarre, columnas, busqué personas que sabían de construcción y prepararon eso. Y eso se quedó ahí. Yo nada más pude tirarle plato a un pedacito de adelante, que era en la oficina, recuerdo. ok, Ahí cambió como el frente del colegio, ok. pero todavía ni hablaba de verja. Entonces ya luego fueron procesos. Yo por cada año decía, siempre hacía algo diferente. Una verja, una pared, rompía aquí, rompía allá. Y ya luego el colegio entonces, cuando estaba habilitado ya para eso, decidí entonces tomar un préstamo. Ok, Y ahí que yo tiro completo, el primer platito que tiré y ya la torta completa, ¿no? ok. Y hago el plato completo al colegio, que eso fue un boom. Wow, se fueron los comején, wow, el caliente a veces del zinc y Ok. la incomodidad. A veces llovía más afuera, ¿cómo es? Llovía más adentro Adentro que que afuera. afuera. A veces cuando yo se nublaba, yo decía, ay, Dios mío, por favor, no me mande agua, o mándala después de las 12, que ya los niños se han ido. Pero nada, vino ahí el plato, que fue una bendición. Ok, Duré un tiempo con ese plato nada más y rústico, ni pensar en piso, el piso era rústico. ok, Totalmente. Digo, la primera parte, la otra seguía con el piso que tenía antes. ok, El piso del colegio era lindo porque era una parte amarilla, una parte gris, en una parte ok. un hoyo remendado con mezcla. Y ahí se mantuvo por mucho tiempo realmente. Y todavía decido entonces tomar otro préstamo y comenzar a subir la parte de arriba, pero sin Ok, pensar en plato ok, y comencé a subirlo, la mitad, luego el próximo año lo concluí y lo teché en zinc. ok. El segundo nivel era techado en zinc. Todavía no se habla de piso. Arriba entonces se llenó de muchachos. Los papás lo mandaban, que yo decía, un colegio tan feo y los papás lo mandan. Pero antes de esa parte, entonces, en el primer nivel, ¿qué capacidad tenía de niños? ¿Qué cantidad de niños 7 tenía? aulas abajo. 7 aulas. 7 ¿Tenía aulas abajo. aproximadamente cuántos niños ahí? ¿O Ahí yo cuántos llegué como estudiantes? 80, no Como creo, 80. 80 algo, 90 y pico algo, sí, Ok. yo tenía. Entonces después pasa. Porque yo agregué par de aulas más para el patio. Ok. Entonces, por eso agregué más aulas. No, 9 aulas creo abajo. Ok. Entonces Sí, después pasa al segundo nivel, en sí, donde le empiezan a mandar más exactamente. muchachos. Llegó un momento incluso abajo que yo me quedé sin oficina porque vinieron tantos muchachos que yo tuve que armar mi oficina. Mi oficina era móvil. Ok. Yo agarraba y ponía 2 bancos en el patio, ponía mi grapadora, mi recibo para la inscripción y toda esa cosa, y ahí atrás era. Ok. Yo era el director, el secretario, y los fines de semana, a limpiar el colegio los fines de semana. Yo era como el consejero de los fines de semana, porque yo no tenía con qué pagarle a nadie para que limpiara el No, colegio. imagínense. Y si tenía que pagar esos préstamos fuertes, me Sí, imagino muchos yo, préstamos. para poder seguir la Sí, sí. construcción. Incluso de toda esta historia que te estoy diciendo, hay algo para mí muy importante. Y es que yo había solicitado en una institución bancaria, recuerdo, que un préstamo y me lo aprobaron.
Y yo fui contento a buscar mi préstamo. Y recuerdo que la persona que estaba como gerente en la institución me llamó y me dijo que yo lo tenía aprobado, pero que no me lo iba a entregar. Oh, oh. Y no me lo entregó. ¿Y? Yo salí de ahí con la mano así, ahí sí yo lloré. Yo fui al parque y me senté. ¿Y qué Yo dije, pasó? yo no sé, no me dio el préstamo. Pero lo que te quiero narrar de esto, que fíjate que 5 años después, esa persona va a solicitarme una beca para un nieto. ¿Cómo tú lo ves? ¿En serio? 5 años. Yo entiendo que ella no se dio cuenta que era yo. Es decir, yo sí la reconocí tan pronto. Me dijo una de las maestras que me buscaba a alguien, que yo fui. Y ella me dijo, yo ando buscando una beca para mi nieto, esto, lo otro. Y yo sí realmente le recordé el momento. Y le dije que yo le daba la beca, pero nunca volvió. Yo le dije, sí, mire, pero la beca la tiene. Su nieto tiene la beca, mande. Pero nunca encontré respuesta porque usted no me desembolsó el dinero, porque usted no me lo dio. ¿Qué yo le hice? Así como esta historia puede inspirarte, hay muchas más por venir. Suscribirte es gratis, pero el valor que te llevas no tiene precio. Hazlo ahora. La vergüenza acabó con ella. Nunca, Por eso ella no volvió. sí, nunca más volvió. La vergüenza acabó Sí, con ella. realmente. Tremendo. Entonces, sígame contando. Entonces ya el primer nivel ya está hecho, empañetadito. Ahí es que te digo que le comienzo a dar forma ahí. Todavía todo eso en base a préstamos. Okay. Préstamos bancarios y que comenzaron a darme tarjeta. Comenzaron el error de darme tarjeta. Y yo con la tarjeta resolvía. Okay. Dame ahí, dame 500 globos, dame tanto cemento, no te preocupes, que yo pago. Eso aparece. Yo hago pago mínimo y pago mínimo. Que la gente por ahí dice, no, que los pagos mínimos acaban. Yo no sé. A mí me beneficiaron. Porque era lo que yo podía hacer en ese momento. Claro. Bueno, entonces todas las tarjetas que me daban yo la cogía. Ahora, yo nunca la cogí para malgastarlo. Lo cogía para invertírselo al proyecto. Porque el proyecto lo necesitaba por la misma exigencia. Y en la Duarte, en Santo Domingo, todo el mundo vende. Pero tú también tienes que hacer. Yo tenía una competencia fuerte. A mí alguien me dijo, ¿tú sabes dónde tú vas a poner el colegio? Le digo yo, sí, donde está el colegio de la monja, está el bíblico, chiquitines de día atrás. Y yo sé que eso, tú no vas a crecer ahí. O sea, colegio de renombre Sí, y que pagaban. ¿cómo tú vas a crecer ahí? Tú no vas a crecer, tú vas a desaparecer de ahí. En el intento, tú verás. Le digo yo, verás que no, eso no va a ser así. Y yo que hice ese proyecto, se lo declaré como propiedad de Dios. Yo le dije, este terreno es tuyo, Señor, y tú no me vas a permitir caer a mí en vergüenza. Y esto va a ser un lugar de bendición para muchos. Y lo ha sido. Entonces, en base a préstamo, hice la primera parte. Damián, sin perder el hilo ahí, pero no quiero que se me vaya a ir esto. Sí. Usted se ha notado de tener un corazón bien bondadoso. Y ahorita usted mencionó el caso de la señora del banco que de alguna manera, de forma misteriosa, no le desembolsó el dinero, aún habiéndoselo aprobado, y fue y le solicitó una beca. Y siguiendo ahí mismo, yo me imagino que ella no fue la única, o no ha sido la única, que en el trayecto de usted como director y dueño de ese colegio ha ido allá a solicitarle beca. ¿Cómo manejan ustedes eso? Como para que de alguna manera no se le vaya la mano en casi que los estudiantes o los niños casi que le estudien gratis en el colegio. Y usted al final, más que independientemente de que tenga algún deseo de querer ayudar, ¿verdad? A través de la educación, hay que estar claro que hay cosas que hay que pagar. El préstamo, la misma estructura, los maestros y todo. Entonces eso se hace de alguna manera con el dinero también que se recauda del colegio per se. Sí. ¿Cómo ustedes, los directores, los dueños de colegio, manejan esa situación? En mi caso, por ejemplo, cuando comencé con mi proyecto, yo recuerdo que yo tenía un amigo que yo le decía, Rubio, tráeme 17. Rubio, tráeme 9, eso para completar nómina. Porque vino la fecha de pago y muchos papás se hicieron lo loco y no pagaron. Entonces, tráeme esto y era endeudándome. Incluso me decían, tú te estás endeudando. Le digo yo, no, tiene solución. Yo entiendo que Dios actúa de mucha manera misteriosa. Porque, por ejemplo, tú me preguntas, abriendo un paréntesis, ¿y cómo usted le pagó la carrera de medicina a 3 de sus hijos? Así. Dios provee y creó las condiciones para que una persona con un salario de maestro y con un colegio que lo que estaba era en crecimiento, no podía hablar de ganancias ni nada, se hicieran esos 3 muchachos médicos. Así mismo allá en el colegio, en la actualidad a veces las cosas se ponen difíciles, pero de repente los papás que deben tanto van y pagan.
y esto, y fluye. Y yo digo, pero Señor, pero ¿cómo esto? Es decir, hay algo cuando Dios conoce tu corazón. Allá hay personas que yo le he ayudado, han pasado muchos estudiantes que ya no están allá, personas con situaciones, padres que han perdido, él y ella han perdido el empleo y yo le he dicho, olvídense que el tormento de ustedes no sea el pago del colegio. Excelente. Y esos papás se han repuesto y el Señor le ha dado. Y Y después de repuesto, claro, se han manifestado. Gloria a Dios, estamos hablando. Inclusive yo tengo padres que le he bajado la cuota hasta que su situación económica mejore, y esos papás responsablemente de que han mejorado vuelven y dicen, mira, ya yo voy a pagar lo mismo. Algunos han dicho, yo voy a pagar un poquito más porque conseguí un trabajo mejor. Excelente. Es decir, tú lo que tienes que también trabajar, sabemos que de todo hay en la viña del Señor, Exacto. claro está. Yo termino a veces cada año, a veces con mucho dinero en la calle, pero trato de serle a los papás, porque hay algo que no sé cuándo va a cambiar en nuestro país. Hay dos cosas que el Estado te dice a ti, por ejemplo, como dueño de colegio. Te dice, tú no puedes suspender un niño porque el código de menor lo prohíbe. Y está bien, el niño no tiene la culpa, ¿no verdad? Pero también el código laboral te dice, tú tienes que pagarle a esa empleada, porque si tú no le pagas, entonces también te puede demandar. Entonces te puede demandar el papá por suspender al niño, te puede demandar la maestra. Entonces, ¿qué tú haces? Ahí entra como un asunto, ¿me entiendes? Que es de crear conciencia, Claro. que es lo que yo digo a los papás. Usted tiene dos sistemas, el público y el privado. Y eso es importante, que los padres que de seguro van a ver esta entrevista, de seguro, obviamente, los padres que tienen sus hijos en el colegio Paulo Freire, Sí. como también los demás padres que tienen sus hijos en otras instituciones, ¿verdad?, educativas, es importante que sepan esto que está diciendo. Sí, es que si cuando tú no le estás pagando a un maestro, ¿con qué moral tú le hablas a un maestro? ¿Por qué usted no planificó? ¿Por qué usted llegó tarde? Y esa tarea que no está corregida de los niños. Tú no tienes moral para decirle a un empleado que tú no le estás pagando porque el papá no ha sido responsable con el pago. Porque a todos nos pasa. Todos los que somos padres de familia nos pasan situaciones y procesos, pero no procesos durante los 10 años, durante los 10 meses de escuela. Claro. ¿Entiendes? A todo no puede pasar. El colegio allá es un colegio de familia y gracias a Dios también la relación que mantengo con todos los padres del centro es abierta. Y le digo la realidad, señores, usted no está pagando, si usted no paga, claro, allá hay papás que van altísimo. Voy para el distrito, voy para el código, el tribunal de menores. Yo le digo, bueno, esos serán los lugares donde mejor yo me voy a ver defendiendo este colegio, porque yo no le estoy quitando a usted algo que no es suyo, sino que con lo que usted paga, que yo le puedo pagar a esos maestros que también tienen su familia, Claro, y eso es dependen verdad. de un salario. Claro, eso es la ¿Entiendes? verdad. Damián, entonces, avanzando un poquito ya con respecto al tema de la estructura, Sí. digamos que a costilla récord, como decimos aquí, en Sí. el caso de usted echó para adelante el colegio y llegó a estar a la estructura que está hoy. Sí. ¿Qué se siente? ¿Qué siente usted al ver ya esa estructura que tiene hoy, digamos, de 2 niveles o 3 niveles? 2 niveles. De 2 niveles. Preparado para 3, pero 2 niveles terminados. Ok, donde tiene ahora mismo una matrícula de más de 300 estudiantes. ¿Qué se siente el usted sabiendo y recordando haber vivido ese momento, digamos, un poco agrio de iniciar usted mismo con sus propias manos a construir, a reconstruir, a remodelar una casita, una aula, acondicionarla para tener un colegio iniciando con 8 niños y hoy en día tener más de 300? ¿Qué se siente al ver eso ya logrado? Cuando yo hice el segundo nivel, que ya le tiré plato también, yo dije, Dios mío, el colegio está hecho ya. Wow, pero falta algo. Esos pisos están feos. Es ahí cuando hago el último préstamo y le pongo porcelanato arriba y abajo. Wow, Dios mío, ese porcelanato puso ese colegio, ya tú sabes, lindo. Realmente, alguien una vez me llamó de Estados Unidos porque vio fotos y fue como que me hizo, eso fue el año pasado, me hizo como entrar en el proyecto que yo tengo, me hizo como entender, me hizo como recapacitar, porque yo como que no había asimilado. ¿Cómo aterrizar? Sí, exacto. Y yo recuerdo que me fui al patio del colegio y me hinqué y levanté los brazos y le dije, gracias a Dios, gracias. Y miraba y decía, wow, Dios. Damián Morales, Pedro Ayuber, el número 79, wow. Y decía, gracias a Dios, porque solo tú puedes.
de la única manera. No hay otra explicación. ¿De dónde? Préstamo que me facilitó que me lo dieran si yo tenía un historial bonito ni nada de esto, porque eso era préstamo, préstamo, pretamita, 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 pretamita. Nunca en la vida yo me pondría a sacar la cantidad de intereses que en todo ese tiempo yo pagué cogiendo prestado para meterle al colegio. Todo era colegio, el colegio era, Dios mío, que yo tengo que comprar abanico, que esos muchachos tienen calor. Entró una cuota, me mandaba huyendo a donde consiguieron un abanico más barato, compraba ese abanico y lo enganchaba. Y los papás, Damián, que los muchachos tienen calor, le digo, sí, pero que no puedo más. Lo que está entrando no da para comprar y es así. Damián, y reflexionando aquí, de alguna manera, en su historia, ¿verdad? En lo que ya hemos escuchado de usted acá, en todo lo que usted ha atravesado para hoy en día estar donde está y haber logrado lo que ha logrado y haber impactado, digamos, a todos esos niños que ha impactado y de alguna manera también a los padres, darle ciertos beneficios, ¿verdad? Como lo han podido obtener a través de este colegio. La vocación que usted tenía al final para enseñar y ese amor que usted de alguna manera ha mostrado tener para con la niñez, para con los niños, para con la sociedad en el ámbito educativo, ha sido demasiado grande, Damián, porque usted ha comentado todo ese sacrificio que usted ha tenido que pasar, sacrificio financiero, sacrificio emocional, sacrificio de tiempo, de todo lo que tuvo que ver sacrificado para poder también cumplir con su rol de padre. O sea, me conmueve demasiado esa historia de usted, porque como ha pasado aquí ya con otros que hemos entrevistado aquí mismo, eso fue algo que usted eligió, Sí. porque usted estaba bastante cómodo, si así podríamos verlo, Claro, muy cómodo. antes de usted decidir iniciar a construir ese colegio. Usted estaba bastante cómodo, usted estaba bien, usted ganaba muy bien. Usted Yo tenía un chofer, inclusive, yo tenía un chofer. wow, En la Dios mío. joyería Harrison yo tenía mi chofer yo decía, vámonos para el hotel tal, a supervisar tal tienda, había diferencia de inventario, de prenda, yo iba, yo incluso comía en los mismos hoteles, tenía tarjeta para comer dentro de los hoteles, porque el dueño de la empresa pagaba todo eso, realmente. Yo tenía un apartamento que me lo pagaba la empresa allá en Higüey, Oye, también. Así que, a todo lo que se renuncia con tal de alcanzar un sueño, sí. algo que de seguro hoy en día usted, así mismo, como dice, que llega y va al patio y se hinca y le da gracias a Dios por todo lo que le ha ayudado a hacer, pero también porque le ha ayudado a lograr esto que de alguna manera yo estoy seguro que usted entiende hoy en día qué es lo que le ha dado sentido a su vida, qué es lo que más sentido le ha dado a su vida. Porque a veces pasa eso, a veces hay gente que están para los demás, pudieran aparentar tener todo, exacto. pero en sí no están realmente haciendo eso que le da sentido a su vida, eso que lo complementa o lo completa o lo hace feliz. Y mire cómo usted sí persiguió ese sueño, persiguió eso que usted quería hacer y hoy en día lo ha logrado y con mucho sacrificio, pero puede sentir esa gran satisfacción. Y algo importante, esa propiedad donde está el colegio realmente era de una tía, pero yo recuerdo que yo casi cada semana a veces iba y le llevaba comprita a mi tía y se la dejaba. Ella tenía muchas plantas sembradas adelante, yo cortaba un pedazo, esa era la clave de nosotros, y le dejaba la compra con un pedazo de la planta ahí. Oye, qué bien. Y eso pasaron años. Luego mi tía me invitó a que fuera a vivir con ella para allá. Okay. Y a través de los años mi tía me dejó todos sus bienes. No tuvo hijos y mi tía me dejó ese terreno, todo lo de ella. Hizo su testamento y de ahí comenzó a partir. Pero yo recibí eso joven. Yo podía haberlo gastado, Exacto. vendido y todo eso. Exacto. Inclusive todavía eso está a nombre de mi tía, porque yo me hice una promesa a mí mismo de que cuando lo cambiara era en el momento que entrara en una etapa de una madurez bien fuerte y que entendiera esto para no comprometer nunca ese lugar. Es decir, que ha sido así también. Entiendo. Damián, finalizando ya, si alguien decide empezar un proyecto educativo hoy día, pero tiene miedo, digamos que de alguna manera se imagina todo eso por lo cual usted ha pasado, o que pudiera él pasar, ¿qué usted le aconsejaría? Pero él tiene eso como usted, como sueño, como algo que él sabe que le va a dar sentido a su vida y lo quiere hacer. ¿Qué usted le aconsejaría? Que se siente. Si no tiene un cuaderno, busque página en blanco, lo que sea donde escribir con un lápiz y le comience a poner nombre a ese sueño. Tan solo el nombre.
desde ahí va a venir más la cosa, ¿no? Y que cuando termine de escribirlo, lo guarde debajo del colchón, no se lo muestre a mucha gente por ahí, para que su sueño se mantenga auténtico. Te digo esto porque dentro de esas mujeres que yo te dije que comenzaron conmigo, hay 2 que tienen colegio. Oye, qué bien. Y quien la asesoró y he sido su mentor a esas dueñas de colegio, y tú le preguntas, ¿dónde tú te formaste? ¿Quién fue que te formó? Que hoy tú tienes colegio con 200 algo estudiantes y 200 algo de estudiantes, uno en Villahermosa y otro en Romana, en Residencia Romana. Bueno, aquí mismo, Qué bien. que es bilingüe, que está aquí. Esa tuvo 9 años trabajando ahí, Qué y bien. la otra tuvo 10 años trabajando allá también, la otra maestra, y son dueñas de colegio. Es decir, que en ese lazo de esos 20 algo de años han salido 2 centros educativos de 2 personas que se formaron allá. Entonces, yo le digo a cualquier persona que agarre su sueño, que no se ponga límite, el límite lo va a poner uno mismo, que va a encontrar cosas que van a pasar en todos los procesos, uno va a encontrar, pero uno toca puertas de 10, aunque sea la mitad, una ventana se abre de una, aunque sea para decirte que la gracia de Dios siempre sea contigo, porque yo agradezco a muchas personas que en el mismo proceso me oraron, pasaban por el proyecto y oraban. Y para mí eso era una bendición grande, porque a veces no es nada más que te regalen dinero o te Claro. regalen 200 blogs. A mí nunca me regalaron 200 blogs. Esos blogs yo no puedo decir que alguien fue y me dijo, toma, le puedo poner el nombre de una empresa a esos blogs. Y yo lo logré, yo lo logré. Entonces, yo le digo a cualquiera que quiera hacer un centro educativo, lo primero que tiene que hacer es ponerle nombre a ese, ponerle nombre a su proyecto, ubicar un lugar donde pueda alquilar una casa y darle forma, que sea habitable, que sea segura, porque un centro educativo tiene que sobremanera ser segura para los niños. Claro que sí. Son niños que tú vas a tener ahí adentro y un personal calificado. Pero sobremanera, yo digo que educar es una práctica de amor. Si tú no tienes amor, pues no, tienes que cambiar de tren y montarte a otro tren. Si decides montar un centro educativo, échale ganas y saber que la educación cambia. La educación es el único, para mí, que futuro que tiene un país es que se eduque. Porque cuando tú te educas, tú inclusive eres una persona más sana, Claro, porque aprende a comer. claro. Entonces la educación es fundamental. Okay. Damián, ¿qué significa para ti haber impactado la vida de tantas familias, niños y hasta profesoras? Porque por lo que me comentaste de las 2 profesoras que ya hoy en día también tienen su colegio, que salieron de allá, del colegio Ujú. que tú formaste o creaste, ¿qué significado tiene para ti el haber impactado a tantas familias que de seguro van a estar viendo esta entrevista, a tantos niños y a esas profesoras también? ¿Qué significado tiene para ti? Que lo he logrado. He logrado que ver jóvenes profesionales, niños y familias que no tenían cómo educar a sus hijos, que habían sido rechazados de otros centros educativos, le habían cerrado la puerta, que fueron a una escuela y ya no había cupo. Y yo le acomodé para que por lo menos estudiara ya ese primer año, quizá luego seguían. Todo este tipo de cosas me hacen sentir que lo he logrado, que cuando se quiere se puede, que tú de donde estás puedes hacer grandes cosas dependiendo si tú te preparas, porque tampoco yo puedo lograr hacer algo si yo no tengo la preparación para hacerlo. Entonces, yo me tomé mi tiempo también para preparar. Yo me tomé un tiempo para poner eso en manos de Dios, primeramente. Y de ahí fue el boom, realmente. Y que como te decía ahorita, Dios conoce el corazón de cada persona, su pensamiento, si sabe si le conviene. Hay veces que lo que tú estás haciendo no es lo que te conviene, aunque tú creas que es lo que te conviene. Entonces yo creo que yo me siento de que logré mucho, logrado en cada familia, en los estudiantes que ya han salido por las promociones que han salido o que se han ido a otro lugar, afuera del país, como me escriben estudiantes que están estudiando, han sido promovidos de grado por la fortaleza educativa que se han ido del Colegio Paulo Freire.
competencias que hemos ganado, nosotros también, como colegio. Y ya el colegio, como me decía antes de ayer un amigo Damián, pero ese María Rubio, antes nada más se veían como 2 poloches rojos, pero ahora, después del mediodía, entre 12 y 1 de la tarde, se vuelve rojo María Rubio, de poloche rojo, con pantalón azul marino. Yo le dije, sí, que ya son 300 algo estudiantes, de Papagayo, de Villahermosa, de Quiqueya, de Igueral vienen estudiantes a estudiar a Paulo Freire, de Igueral, todos los días. Qué bien. Y eso me hace sentir, como te digo, bien, de que realmente el trabajo se ha hecho y de que se tiene que mantener. Qué bien. Yo igual lo felicito, Damián, y le agradezco por haber aceptado la invitación. Yo estoy seguro que muchos de esos padres que están agradecidos de su arduo trabajo, ¿verdad? De ese gran valor que usted ha aportado a su familia, nos van a dejar aquí en los comentarios ese agradecimiento que sienten de parte de Damián y del colegio Paulo Freire. Así como los estudiantes ya grandecitos, de seguro también que tienen ya internet, manejan internet, YouTube, y van a ver esta entrevista y pueden dejar su comentario ahí, que eso de seguro que le va a motivar mucho y le va a servir de bien a usted. Las profesoras también, claro que sí, pueden también dejar su comentario y dejar sus palabras, ¿verdad?, en agradecimiento a Damián. Esta historia, Damián, quiero que sepas, nos demuestra a nosotros que no importa qué tan pequeño empieces, si lo haces con pasión y compromiso, aquello que construyas será grande. Si esta historia te inspiró, recuerda darle like, suscribirte y dejarnos en los comentarios cuál fue la parte que más te impactó. Esto fue Así Comentan Podcasts con Ney Gardón, el canal donde siempre encontrarás historias que te inspiran y que te ayudan a triunfar, porque todos tenemos una historia que contar. Bendiciones y pa'lante siempre. Bye bye. Suscríbanse.